Entrevista. El Grupo Impacto Inteligente 360 Grados levantó una encuesta de opinión aquí en la Ciudad de México. Es una encuesta que tiene 300 entrevistas a personas mayores de 18 años seleccionadas al azar. A través del teléfono se hizo el levantamiento de opinión para conocer una muestra de la opinión o la percepción de la opinión pública sobre las inundaciones en México luego del paso de las tormentas Ingrid y Manuel. Yo le agradezco mucho a la licenciada Ana Laura Arroyo que nos conteste nuevamente el teléfono. Ella es la directora general del Grupo Impacto Inteligente 360 Grados para hablar de este muestreo que dan a conocer. ¿Cómo está, licenciada? Habla Nora Patricia Jara. Gracias por aceptar la conversación. Buenas tardes. Hola, Nora Patricia. Buenas tardes. Con mucho gusto aquí andamos otra vez. Sí, además muy interesante. Levantaron esta encuesta aquí en la Ciudad de México y bueno, entenderíamos también el hecho de que salga inmediatamente este levantamiento de opinión, de percepción pública sobre un tema fundamental, porque ustedes hacen preguntas que muchos nos hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se enteraron los ciudadanos de las inundaciones en varios estados de la República? Esa es una pregunta que ustedes hacen, pero yo quisiera que nos dijeras tú, Ana Laura Arroyo, ¿cómo levantaron la encuesta y bueno, qué datos arrojaron? Bueno, como tú platicabas hace ratito, levantamos la encuesta mediante un levantamiento telefónico. Hicimos 300 entrevistas a personas mayores de edad en el Distrito Federal. El 18 de septiembre, o sea que esto es hace unos poquitos días recién que sucedió esto. Y bueno, el objetivo de esta encuesta fue precisamente conocer la opinión de los ciudadanos del Distrito Federal sobre las inundaciones que padecen varios estados de la República provocados por las tormentas Ingrid y Manuel, ¿no? Si quieres, vamos a la primera pregunta. Preguntamos quién o cuánto porcentaje de la población está enterada de esta situación que pasó o de las inundaciones de varios estados de la República ocasionados por la tormenta Ingrid y Manuel. Y bueno, pues eso es sorprendente, Nora, porque el 98% de la gente está enterada. Esto quiere decir que es algo de dominio, pues podríamos llamar casi todo el mundo sabe de esta situación, ¿no? 98%. Sí, solo un 2% nos contestó que no, es bien bajito. Y luego hacer una pregunta que me pareció también importante. ¿Cuál cree que sea el problema de fondo de las inundaciones que padecen los mexicanos cada año en temporada de lluvias? Que es un tema que ahorita está dirimiendo en las redes sociales. ¿Qué datos les arrojaron? Esto está bien interesante porque, en primer lugar, con un 31%, la gente cree que es una falta de cultura de prevención, la razón por la que estos desastres ocurrieron. El 22% dice que se debe al cambio climático, es el segundo lugar. En un tercer lugar, con un 15% la gente nos contestó que es debido a la corrupción en administraciones de gobiernos. Igualito el porcentaje está que también la gente opina que es derivado de la falta de inversión en infraestructura en los estados, ¿no? Ya los porcentajes pequeñitos, con un 3 y un 4% nos dicen todas las respuestas anteriores y establecimientos irregulares. Pero la más importante es la falta de la cultura de prevención. Claro. Y bueno, de hecho es con un 30%, la gente dice que estos desastres se están debiendo primero a la falta de cultura de prevención, después al cambio climático, después a corrupción en administraciones y gobiernos, y después a la falta de inversión en infraestructura de los estados. Entonces yo creo que si alguien está escuchando que tenga que ver con el gobierno, pues claro, estaría padre que atendieran esto, porque es la opinión de la gente, ¿no? Así es, y estamos hablando de un número importante de la población. También preguntaron que a quién compete resolver y prevenir las inundaciones que se sufren en los estados del país. Y bueno, a mí me parece que también es una pregunta fundamental, porque en estos momentos pues siempre se voltea al centro para pedir la ayuda, ¿no?, necesaria. Así es. Aquí la gente respondió, en primer lugar, a quien le compete resolver y prevenir las inundaciones que sufren varios estados de México es al gobierno federal con un 40%. En segundo lugar, la gente opina que le compete al gobierno estatal con un 26%. En tercer lugar, que le compete al gobierno municipal con un 9%. Es decir, aquí si juntamos los porcentajes de gobierno federal, estatal y municipal, la gente opina que al 76% del gobierno es a quien le compete resolver y prevenir el tema de las inundaciones en México. Y opina que a la ciudadanía solamente un 6%, a las empresas un 1% y a organizaciones no gubernamentales un 1%.
Al gobierno, entonces, se le hace responsable finalmente de estas tareas. Estamos casi en un 80% que la gente opina que el gobierno es a quien... Claro, el gobierno federal, y es contrastante porque no piensan, casi la mínima parte piensa que esto le corresponde al gobierno municipal o al del estado, ¿no? Así es. Yo creo que también es un tema de información, ¿no? ¿Cómo no? Claro que sí. Y ¿usted cuál cree que sea la mejor forma de apoyar a los damnificados? Este es otro tema fundamental. Cuando comienzan ese tipo de tragedias siempre hay la solidaridad de la gente. México es un país que responde a situaciones dramáticas como las que estamos viviendo en muchas entidades. La gente inmediatamente se organiza para proveer ayuda, pero ¿cuál sería la mejor forma? Es lo que muchos preguntan. Ahora las reglas cambian, ya no se pide agua, por ejemplo, ya no se pide ropa, ya no se piden medicamentos, se insiste en que la gente aporte dinero, y esto es más complicado, sin lugar a dudas. ¿Qué es lo que les arrojaron en estos datos? Pues la gente opina que la mejor forma de apoyar a los damnificados es, en primer lugar, con un 49%, es casi un 50%, donando víveres. En segundo lugar, con un 17%, es siendo voluntario en los lugares inundados. En tercer lugar, con un 10%, siendo voluntario en centros de acopio. Y en cuarto lugar, con un 6%, dando aportaciones económicas en bancos. Es decir, la gente no lo ve como una opción, más que el 6% de la población, ¿no? Es la menor, entonces esto significará que si se opta por esta vía, se recaude poco. Supongo que sí, porque además, por ejemplo, más adelante también nos contestaron que la gente prevé ahí un tema como de corrupción y de falta de confianza. Entonces, si donando víveres se tiene esta percepción, pues dinero es todavía más delicado, ¿no? Claro. Pues es una falta de confianza, ¿no? También a las instituciones, en este caso no nada más del gobierno, también privadas, porque aquí entran los bancos. Sí, de hecho, por ejemplo, la siguiente pregunta que le realizamos a los ciudadanos es, ¿usted qué tanto confía en que los víveres lleguen a los damnificados? Y el 22% dice que mucho, un 57% dice que poco, muy alto. Y un 18% dice que nada, no confían en que lleguen los víveres a los damnificados, ¿no? Entonces, aunado estos resultados con la anterior pregunta, pues es muy delicado manejar dinero. Por eso es que entiendo, se me hace muy consistente que el mayor porcentaje de la gente dice, sí, vamos a donar, pero víveres, ¿no? Pues son datos que deben tomarse en cuenta para quienes hacen políticas públicas, me parece fundamental. Sí, es percepción de quienes fueron encuestados, en este caso en la Ciudad de México, pero es una muestra y las muestras reflejan lo mucho que se piensa también en el resto de la República Mexicana. Sí, claro. De hecho, pues es una muestra pequeña. Muchas veces tomamos al Distrito Federal, que en sus 16 delegaciones tienen un contexto social muy diverso, precisamente como una referencia de lo que puede estar opinando del resto de la República Mexicana, ¿no? Y así lo vamos a tomar. ¿Qué van a hacer con este estudio, Ana Laura? Este estudio está a su disposición en nuestra página de internet. Bien. Que es www.gii360.com.mx. Y bueno, pues también lo estamos divulgando en el Twitter, que es @gi360.com.mx, y con mucho gusto lo compartimos a los medios, porque creemos que pues es información muy interesante, ¿no? Sin lugar a dudas, nos da otra percepción sobre lo que piensa exactamente la gente. Te agradecemos mucho, Ana Laura Arroyo, a ti, directora general del Grupo Impacto Inteligente, y a 360 grados por esta conversación. Muchísimas gracias, con mucho gusto, estoy a sus órdenes. Gracias, muy buenas tardes, Ana Laura Arroyo. Voy a una pausa y regreso 14:36.